pueden sentir nuestros hijos por lo digital, por las tabletas y por los videojuegos. He invitado a Luis Miguel Real, psicólogo español, para conversar sobre este tema. Buenos días y bienvenido, Luis Miguel. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, ¿cómo diferenciar cuando se trata de un entretenimiento sano, si es que lo es, o definitivamente nuestros hijos se obsesionan con el tema de los videojuegos, con los aparatos digitales? Y sobre todo entender en este contexto, bueno, qué puede ser una obsesión cuando les queda muy poco tiempo o oportunidad de interactuar con los demás físicamente por el tema de la pandemia. Claro, por un lado haría especial hincapié en que para definir que una persona pues tenga un problema de adicción o de dependencia es una elección subjetiva, ¿vale? Primero tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto de esa persona y pues sobre todo no poner el foco solamente en niños o adolescentes, sino también en adultos. Los adultos también juegan a videojuegos. La gran mayoría de adultos del planeta están jugando ahora unos cuantos videojuegos que se llaman WhatsApp. Claro, que se llaman WhatsApp, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es un videojuego? ¿Solamente el Fortnite? ¿Es solamente lo que hay en una consola, lo que hay en una plataforma de streaming? ¿O son también las redes sociales? ¿Son también las diferentes aplicaciones que utilizamos en el día a día? Para definir si una persona está teniendo un problema o no, tenemos que preguntarnos, ¿está perjudicando su conexión con el resto de responsabilidades de la vida diaria? Si, por ejemplo, el tipo que dedica a los videojuegos o cualquier otra actividad está entrando en conflicto con pues, sus responsabilidades en el trabajo o responsabilidades en clase, estudios, etcétera, sí que podemos decir que hay un problema, porque la persona es consciente de que está dedicando demasiado tiempo o más tiempo del que necesita a los videojuegos y que le está costando controlarlo. Pero sobre todo no puede ir foco solamente en los adolescentes o los niños, sino también en los adultos. No es cuestión que los videojuegos o cualquier otra aplicación sean peligrosas de por sí, sino que es la manera en que introducimos a nuestros hijos a esas plataformas. Porque si, por ejemplo, prohibiésemos los videojuegos, también tendríamos que prohibir el WhatsApp o Twitter o muchísimos tipos de aplicaciones que consumen, sobre todo también adultos. Ahora, ¿está estipulado un tiempo normal? Si es que lo normal existe, en lo que definitivamente podemos establecer una línea en lo que pudiese ser la adicción de lo que es la normalidad en utilizar estos aparatos, tanto de adultos como para niños, como bien lo has dicho. Muy buena pregunta. No, de manera responsable no podemos establecer un máximo de horas diarias, porque de nuevo depende del contexto. Hay personas que se ganan la vida siendo jugadores profesionales. Esto también podríamos trasladarlo al tema de la ludopatía o la adicción a las apuestas. ¿Qué pasa con los jugadores profesionales de póker? Juegan 8 horas al día al póker. ¿Podemos decir que tienen un problema de ludopatía? Estas personas que juegan profesionalmente a videojuegos, podemos decir que por el hecho de jugar varias horas al día tienen un problema de adicción. O si nos fijamos, por ejemplo, en las redes sociales, las personas que trabajan en marketing digital, que están trabajando pues alrededor de 8 horas diarias o más en redes sociales, en páginas web, etcétera, podemos decir que tienen un problema de dependencia. De la misma manera, no veo ningún problema en que un adolescente juegue varias horas a los videojuegos, en, por ejemplo, un día de vacaciones en que haga frío o esté lloviendo fuera. De nuevo, tenemos que fijarnos en si entra en conflicto con sus responsabilidades diarias. Si, por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos hablando de un adolescente de pues 13 años, que tiene que ir a la escuela, al instituto, tiene que dedicar cierto tiempo diario, semanal, a estudiar, a pues hacer deberes, tareas, etcétera. Habrá que hablar con ese adolescente y llegar a un acuerdo, negociar y preguntarle a ese adolescente ¿cuánto tiempo crees que necesitas para dedicar a tus estudios? Y que los videojuegos no entren en conflicto, porque si, por ejemplo,
entre semana, ¿no? Pues este adolescente de 13 años, o sea, si hablamos de que está jugando 5 horas diarias a los videojuegos, en ese caso concreto, en ese contexto específico, podríamos decir, probablemente va a entrar en conflicto con sus estudios, ¿no? Porque o va a tener que faltar a clase o no le va a sobrar tiempo para hacer deberes. Pero no deberíamos prohibirle dedicar tiempo a los videojuegos, porque los tiempos cambian, es simplemente un modo de entretenimiento más que, de nuevo, no solamente adolescentes, muchísimos adultos también disfrutan de ello. Sobre todo, lo importante es tener una conversación con los hijos y hacerles partícipes de la decisión. No que yo como adulto le imponga que no puede jugar más de X horas semanales, sino que, a ver, hijo mío, me preocupa la posibilidad de que jugar demasiado a los videojuegos pudiera quitarte tiempo para estudiar, para prepararte académicamente, etcétera. Entonces, tú, entendiendo esta preocupación que yo tengo, que es razonable, ¿cuántas horas crees que deberías jugar como máximo a los videojuegos en un día normal de entre semana? Pues de lunes a viernes. Y por supuesto los sábados o los domingos, ya fin de semana, vacaciones, sería diferente, debería ser diferente, porque claro, hay responsabilidades diferentes, horas diferentes. Entonces, tener una conversación con un adolescente, y la mayoría de padres se sorprenden de lo razonables que suelen ser las respuestas de los hijos cuando enfocamos el tema de esta manera, no imponiéndoles, no prohibiéndoles, sino haciéndoles entender cuál es el objetivo. Mira, yo lo que quiero es que tengo miedo que que jugar demasiado o el exceso te pudiera afectar académicamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué hora a qué hora crees que deberías tener espacio para jugar? Etcétera, etcétera. Y llegar a un acuerdo con eso. A ver, lo que quiero preguntarte es, muchas veces podemos tener este tipo de conversación con un adolescente, ¿no? Adolescente o preadolescente, pero ¿qué pasa cuando son más chicos? Me parece que en este tiempo los padres, en medio del trabajo, las ocupaciones, incluso la pandemia, la forma más fácil de distraer a los chicos, a los pequeños, es darle un iPad, por ejemplo, o toma el teléfono, o está en la computadora. Entonces, la pregunta es, bueno, no sé qué tan, no diría culpables, ¿no? Son los chicos, sino más bien las víctimas, ¿no? Porque uno toma el aparato para ayudarte, o que sea un asistente en que tú puedas hacer otras cosas mientras ellos están en casa, o incluso cuando era una rutina habitual, ¿no? Supongamos que no estamos en pandemia. Entonces, la pregunta es cómo nos educamos, no solamente a los padres, sino a los hijos, para distribuir ese horario. Claro, muy buena pregunta. Por ejemplo, con niños más jóvenes, más pequeños, en general nos recomendamos que los niños pequeños menores de 5 años entren en contacto con ningún tipo de pantalla, ¿vale? En general, niños de menos de 5 años no deberían estar expuestos a pantallas por también los efectos que eso puede tener en su desarrollo cognitivo, ¿vale? Y neurológico, ¿vale? Niños menos de 5 años no deberían estar con pantallas. Y bueno, es que trabajo, es que necesito tenerlos entretenidos, buscar otra manera. Pero menos de 5 años, su entretenimiento principal no deberían ser unas pantallas, no deberían estar sobreexpuestos a pantallas. Después, con niños más mayores, debemos tener conversaciones con ellos, ¿no? Pues y hacer nosotros la selección. Obviamente, si ellos acceden a videojuegos, en la gran mayoría de los casos va a venir de nosotros, como padres. Nosotros le vamos a dar una tablet, un ordenador, un teléfono móvil. Nosotros debemos asegurarnos de que tenemos control sobre los videojuegos, el tipo de videojuegos a los que acceden, a los que pueden acceder desde ese dispositivo. Hay muchísimas herramientas y muchísimas maneras de jugar con la configuración y, por ejemplo, hacer un control parental, que no puedan acceder a determinadas aplicaciones, o que en función de su edad solamente jueguen a determinados juegos pues adaptados a ellos. Todos los videojuegos tienen algún tipo de clasificación por edad. Todos los videojuegos, antes de salir al mercado, ya pasan por unos filtros y tienen unas recomendaciones. De la misma manera que con las películas, pues en una serie de películas más violentas o con escenas sexuales o lo que sea, que por su contenido van a tener una marca, ¿no? Pues no recomendada para menores de 18 años, no recomendada para menores de 16 años, etcétera, etcétera. Existen los mismos sistemas con los videojuegos. Entonces, pues hay videojuegos totalmente
¿cómo decirlo?, inocentes, que están jugando con animalitos, estas cosas, y que pues tendrán su clasificación, ¿no? Pues esto, pues recomendado para todos los públicos, o recomendado para mayores de 6 años, o cosas de estas. Y luego, pues videojuegos con contenido más violento o de otro tipo, pues también debemos guiarnos por esas recomendaciones, ¿no? Que de nuevo, esto no lo eligen los desarrolladores del videojuego, ¿no? Porque si fuese por el desarrollador del videojuego, pues diría, para todos los públicos, porque va a querer que acceda más gente. No, hay organismos a nivel nacional, normalmente en todos los países hay algún organismo que se encarga de hacer este filtro, evaluar de la misma manera que se evalúan también los contenidos de televisión, de películas, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, es la responsabilidad de los padres el controlar a qué tipo de dispositivos acceden sus hijos cuando son pequeños. Es totalmente responsabilidad de los padres. Como tú decías antes, los niños son solamente víctimas de la inexperiencia de los padres a la hora de darles pues herramientas muy poderosas o muy complejas, ¿no? Para que el niño pueda... No podemos esperar que los niños hagan un uso responsable si nosotros no les ayudamos a ello. Sí. Fíjate, Luis, que saltó a la prensa una noticia de un adolescente español de 15 años, que era la primera persona en presentar un cuadro grave por adicción a los videojuegos, ¿no? Y eso, por supuesto, revolucionó al mundo de la comunidad gamer, ¿no? Realmente está descrito que pueda uno tener, digamos, o internarse por un cuadro de adicción a los videojuegos. ¿El videojuego es per se dañino o debe existir una patología previa? Debe existir una patología previa. Si un videojuego de por sí produjese adicción, tendríamos un gran problema como sociedad. Me refiero, las calles estarían en llamas, habría muchísimas personas con problemas de adicción. La persona ha de contar con una serie de patologías previas o una serie de factores previos. Cada año pues sale alguna noticia que se hace viral, pues un chico adicto a los videojuegos le ocurre esto, o un adolescente coge una katana y asesina a sus padres. Siempre se utilizan ese tipo de casos para demonizar, ¿no? Pues para conseguir visitas, viralizar, etcétera. Pero es que esos son, digamos, los casos extraños. No, si un videojuego de verdad produjese eso, estaríamos todos mal. La persona con una patología es la que, por supuesto, va a tener más probabilidades de tener algún problema, pero no solamente con los videojuegos, también con cualquier consumo de alcohol, con el consumo de marihuana, con sus relaciones románticas, con cualquier otra cosa. No es culpa del videojuego, sino que si esa persona llegó a tener un problema fue, por un lado, bueno, hay muchos factores, ¿no?, que afectasen a eso. Por un lado, el contexto familiar, la situación en casa, las pautas de comunicación con sus padres, también el estado, pues a lo mejor si ese adolescente tenía problemas de ansiedad o incluso algún tipo de sintomatología psicótica que no se le había diagnosticado. No, ¿vale? No estoy al tanto de este caso concreto que me comentas, pero de nuevo, cada caso hay que mirarlo con lupa, pero por supuesto, no es de los videojuegos porque si no tendríamos cientos de miles de adolescentes hospitalizados en estos momentos. Ahora, ¿cómo funciona el videojuego en la mente, no? Como para que si estemos hoy hablando de eso, porque de alguna manera sí hay siempre temor de los padres por la adicción a los videojuegos. Efectivamente el niño sí tiene como en algún momento esa suerte de compulsión de estar jugando. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo funciona el tema del videojuego dentro del cerebro Bueno, estoy hablando de niños, yo conozco adultos también. De cualquier persona, claro. Sí, que juegan incluso este juego que está que es muy famoso ahorita, el Fortnite, y bueno, lo juegan adultos, padres con los hijos, en fin, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo dentro de nuestro organismo y nuestro cerebro funciona el tema de los videojuegos? Muy buena pregunta. Los videojuegos básicamente están diseñados para entretener, para mantener a la persona pegada a la pantalla el mayor tiempo posible. Así es como se mide si un videojuego ha sido exitoso o no, que consiga su objetivo, que es entretener. Exactamente igual que las redes sociales, exactamente igual que Instagram, exactamente igual que Facebook, que YouTube, etcétera. El objetivo es entretener y, por tanto, que la persona pase el mayor tiempo posible delante de la pantalla. Los mecanismos que utilizan los videojuegos, igual que las redes sociales o prácticamente cualquier aplicación de entretenimiento, es mandar señales
al cerebro pues, señales de placer. A muchas personas que están escuchando esto habrán oído hablar de cómo los mecanismos de placer, de recompensa del cerebro están, digamos, mediados por la dopamina y otros muchos neurotransmisores y sustancias químicas que fluyen en nuestro cerebro. En un videojuego, ¿vale? En cualquier tipo de videojuego, puede ser el Candy Crush en el teléfono móvil o puede ser un videojuego pues, más complejo en contenido como puede ser el Fortnite o el Skyrim o World of Warcraft o lo que sea. Yo cuando estoy jugando se me ponen por delante una serie de objetivos que yo tengo que conseguir y dependiendo de mi nivel de habilidad pues los conseguiré antes o después o los conseguiré o no. Cuando yo consigo alguno de los objetivos que están establecidos por el juego como de éxito, yo recibiré algún tipo de recompensa. Esta recompensa pues va a ser en forma de a lo mejor puntos, ¿no? Pues si estoy jugando al Candy Crush, me van a salir ventanitas con puntos, explosiones y cosas brillantes, etcétera. De manera parecida a cómo funcionan también las máquinas de apuestas, ¿no? En un casino, etcétera, etcétera. Pero que de nuevo, estos mecanismos también se explotan en las redes sociales. Cuando estamos haciendo scrolling, cuando estamos bajando, nos estamos encontrando diferentes recompensas que, por ejemplo, en una red social, la recompensa no depende tanto de nuestra habilidad jugando, entre comillas, sino del tiempo que pasemos. Pues la recompensa es ver un post interesante. Pues yo voy haciendo scrolling y no sé lo que me va a salir, me van saliendo sorpresas inesperadas. Y eso es la recompensa que me va a mantener en la red social o cuando hago un posteo y recibo likes. Eso también hace que mi cerebro tenga esos disparos de dopamina y eso yo lo experimento como una recompensa. De la misma manera exactamente en un videojuego yo recibo esas recompensas. Si el videojuego va sobre pues un videojuego de guerra, de pegar tiros, de matar a otros personajes, recibiré puntos o recompensas cada vez que lo consiga. O si es una cosa tan inocente como el Candy Crush, recibiré puntos o recompensas dentro del videojuego pues cada vez que consiga alinear pues muchas frutas o cosas del mismo color, etcétera, etcétera. Entonces, los videojuegos, como cualquier aplicación de internet, lo que hacen es explotar nuestro sistema cerebral de la recompensa. ¿Vale? Darnos muchas recompensas a nivel químico lo más pronto posible, porque es así como experimentamos el placer. De manera parecida a lo que ocurre en nuestro cerebro cuando a lo mejor estamos viendo una película que nos está gustando mucho, estamos viendo una serie en Netflix, también estamos recibiendo sorpresas o recompensas a nivel de dopamina cada pocos minutos, cada vez que hay alguna escena que nos entretiene especialmente. Es que ahorita que lo has dicho, bueno, hemos hablado de los videojuegos, hemos hablado de las redes sociales, pero no hemos hablado, por ejemplo, del streaming, que también genera adicción. ¿El qué? Disculpa, no lo he escuchado bien. Streaming, Netflix, Streaming. Amazon Prime. Uh-huh. Sí, la gente que eventualmente pues no puede incluso hacer su trabajo porque tiene que estar pegada a una serie hasta que termine, ¿no? Entonces, bueno, creo que funciona igual de la forma que lo has explicado. Bueno, me gusta concluir nuestra sección salud con las recomendaciones. Creo que has dicho una muy importante, que aquellos que son adolescentes o preadolescentes que tienen una edad donde uno pueda negociar es algo, una recomendación interesante más que imponer, ¿no? Importante. ¿Qué otra recomendación para aquellos padres que nos están escuchando, e incluso adultos que son adictos o se obsesionan con los videojuegos, con las redes sociales y con los streaming? Me centraría en la parte de los videojuegos, sobre todo recomendando a los padres que antes de escandalizarse o alarmarse, que se esfuercen en conocer el videojuego o los videojuegos y qué es lo que atrae a sus hijos tanto de ello, porque uno de los errores, el error principal que veo en la mayoría de padres que acuden a mí, preocupados por si su hijo pues gasta mucho tiempo en videojuegos, etcétera, es que ellos no han tenido videojuegos en su generación, no lo conocen, no saben, no entienden por qué a sus hijos les entusiasma tanto determinado videojuego. Entonces, cojan algo de tiempo el fin de semana para jugar con sus hijos, háganles preguntas desde el respeto, desde la curiosidad. Oye, ¿y qué te gusta tanto este videojuego? Y a ver, ¿y cuál es tu parte favorita? ¿Y por qué te atrae tanto? ¿Y por qué te gusta tanto? ¿Y qué se hacen unas partidas con ellos? ¿No? Que el comprender qué es lo que les atrae tanto de ello les ayudará a ser mucho más comprensivos y también a ser más creíbles a la hora de tener una conversación, una negociación sobre el tiempo necesario, ¿no? Porque no es lo mismo yo ir a mi hijo para decirle
ya estás aquí jugando los videojuegos otra vez, que te está esto pudriendo el cerebro ya. No es lo mismo eso que ir hacia, mira, qué bien, ya. Bueno, pues espero que estés disfrutando. Recuerda que, bueno, también tienes que sacar tiempo de estudiar. Bueno, ¿cuánto tiempo te queda de jugar al videojuego? ¿Media hora? Ok, vale, perfecto. Y luego te montas a estudiar, ¿no? O incluso al revés, ¿no? Vale, pues cuando termines de hacer los deberes, de hacer las tareas, relájate jugando un videojuego que te lo has ganado, etcétera, etcétera. Pero sobre todo que se esfuercen en conocer, en no demonizarlo, como si su hijo se estuviese drogando, porque es también el error que ven muchos padres, ¿no? Que se alarman demasiado cuando sus hijos juegan al videojuegos, cuando no es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo. Te agradezco mucho, Luis Miguel. ¿Dónde pueden los venezolanos que te están escuchando en Venezuela y en otras partes del mundo puedan seguir tu trabajo? Pueden seguirme, estoy en prácticamente todas las redes sociales. Si escriben mi nombre, Luis Miguel Real, en Instagram, en YouTube, en Twitter, ahí les saldré. Y también pueden pasarse por mi página web, que es luismiguelreal.es. Maravilloso, Luis Miguel Real, psicólogo español. Gracias, Luis Miguel, ha sido un gusto conversar contigo esta mañana. 8:33, vamos a hacer una pausa y vamos con nuestro ciclo de salsa. Gracias. Shirley Radio presentó Pon tu salud